Un bebé paralizado se queda dormido, lo que hace el perro te dejará impactado y conmovido. Miguel, con su pequeño cuerpo en la cuna, se adentra en un profundo sueño. A su lado, Rocky se acurruca, una presencia reconfortante que parece entender las batallas que enfrenta su amigo. En el aire flota el eco de las risas de los otros niños del barrio, un recordatorio del mundo fuera de esa habitación, un mundo que no siempre mira con bondad. Clara, su madre, se siente atrapada entre el amor abrumador que le tiene a su hijo y el constante juicio de los demás, esos murmullos que la siguen en el mercado cada semana, esas miradas de compasión que desnudan sin piedad el miedo de un futuro incierto. Su corazón se agita en el pecho mientras atraviesa el día a día con esperanzas y dudas que la atormentan. Un día, un médico llega a la casa. Su voz gélida y sus palabras, afiladas como dagas, entran como un vendaval a la vida de Clara. No hay que hacerse ilusiones, dice con un tono de desdén. Miguel, con su parálisis cerebral, podría no tener futuro. El estigma pesa más que el destello de amor que ella siente por su hijo. La angustia se acelera en su mente. ¿Qué significará eso para Miguel? ¿Para su familia? Un instante de desesperación se enreda en su pecho, ahogando un grito que amenaza con salir. Se aferra a su fe en el amor, pero el miedo la envuelve con cada palabra hiriente del médico. Conflictos oscuros comienzan a florecer en su interior, como sombras que acechan al amanecer. Debería rendirse a las expectativas de los demás y aceptar que la vida de su hijo estaría marcada por limitaciones. La angustia de la madre se convierte en tormento mientras observa a Miguel con brazos flácidos y mirada intensa. Creer en un futuro brillante es un sueño inocente o una crueldad. La presión que siente se transforma en angustia física, su respiración se vuelve irregular y el nudo de su estómago aprieta cada vez más. Justo cuando alcanza el punto álgido de su desesperación, recuerda a Rocky, su fiel compañero, que sin saberlo, se ha convertido en el ancla de su hijo. Ella sabe que la conexión entre ellos es especial, una fuerza indescifrable que ha hecho que Miguel progrese de maneras sutiles pero significativas. Un brillo en sus ojos, una sonrisa más amplia. Clara siente una chispa de esperanza en medio del caos, tal vez el amor puede romper barreras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Después de ese momento de reflexión e incertidumbre, algo cambia en Clara. La determinación crece en su interior como un fuego sagrado. No puede permitir que las palabras del médico roben la esperanza que alimenta su alma y la de su hijo. Se levanta, sin dudar, y se enfrenta a este nuevo obstáculo. Su mente se encuentra en una batalla constante, creer en las capacidades de Miguel frente a la opinión de un extraño que la ve desde afuera. Con cada paso que da hacia el médico, su corazón late con fuerza, sabe que está lidiando con algo más grande que ella misma. Las palabras atrapan a su hijo en una red de dudas que deben romper. ¿Podrá el amor de una madre superar la carga del juicio ajeno? ¿Podrá Miguel hallar su forma de brillar en un mundo que parece decidido a oscurecerlo? La tensión crece y el próximo capítulo de sus vidas se aproxima, dejando un susurro de angustia y esperanza en el aire. El aire en la habitación se sentía denso, como si las palabras del médico aún flotaran como fantasmas alrededor de Clara. Cada rincón le recordaba su miedo, pero también comenzó a surgir un nuevo impulso en su interior. Nadie podría comprender del todo lo que Miguel realmente necesitaba. Esa idea encendió su fuego interno, llevándola a tomar decisiones que transformarían su realidad y la de su hijo. Clara se dedicó a investigar sobre parálisis cerebral, una lucha silenciosa que le abriría nuevas perspectivas. Pasa horas leyendo, asistiendo a charlas y buscando grupos de apoyo. Con cada nuevo conocimiento adquirido, su confianza crecía. Las limitaciones de Miguel estaban lejos de definirlo, su esencia era mucho más rica que eso. Más allá de lo físico, Miguel tenía un mundo interno que clamaba por explorarse, y Clara estaba decidida a ser la guía en ese viaje. Las reuniones con otros padres en circunstancias similares le brindaron una nueva comunidad, una red de apoyo que la hacía sentir menos sola. Compartían anécdotas sobre los pequeños logros de sus hijos, las sonrisas, las miradas cómplices, momentos de conexión que parecían superar cualquier obstáculo. Su admiración por los otros se revertía en una profunda autoevaluación. Por primera vez, comenzó a visualizar su rol no solo como madre, sino como defensora, como una fuerza que podía moldear la experiencia de Miguel. Cada día,
Clara implementaba métodos de estimulación que había aprendido, cuentos recitados en voz alta, música suave, juegos de texturas. La respuesta de Miguel era mágica. Los destellos en sus ojos y las risas sonoras eran renovadores. Era un trabajo que requería paciencia, pero también era un terreno fértil donde su vínculo se fortalecía. Sin embargo, los juicios ajenos continuaban. En el mercado, las miradas se volvían más pesadas cuando alguien hacía comentarios despectivos, palabras que ella interpretaba como críticas a su capacidad como madre. Una tarde, mientras paseaba con Miguel, una conocida se atrevió a susurrar que no merecía tanto esfuerzo para algo que no valdría la pena. Clara sintió que su corazón se hundía. Pero en lugar de dejarse vencer, decidió que cada palabra hiriente sería una motivación más. Pensó en Rocky, el perro que había estado a su lado desde el principio. La conexión entre él y Miguel podía servir de ejemplo para aquellos que no veían más allá de la superficialidad. De alguna forma, Clara visualizaba un proyecto que podría romper estereotipos y cambiar narrativas, un programa que uniera niños con capacidades diferentes con animales, promoviendo la empatía y comprensión. Sus días comenzaron a llenarse de borrosas imágenes de un futuro donde Miguel y otros como él no solo fueran aceptados, sino celebrados. Clara se convirtió en un torbellino imparable de ideas, entusiasmada y decidida a llevar su propuesta a la vida. Tendría que investigar sobre legislación sobre discapacidades y buscar la manera de obtener apoyo. Aquella determinación voraz la transformaba en una versión más fuerte de sí misma, distanciándose del miedo que la había mantenido en la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente esa fuerza para enfrentar las adversidades que aún no imaginaba? Con cada paso hacia adelante, un nuevo dilema acechaba, la posibilidad de fracasar. Clara sabía que el camino no sería fácil, y el tiempo apremiaba. Con el futuro de Miguel y el suyo en la balanza, Clara se encontró en la encrucijada de reinventarse y desafiar al mundo que la rodeaba. Había llegado el momento de enfrentar más que los juicios externos. La batalla por su visión había comenzado, y con ello, las lecciones sobre el valor de la perseverancia y la lucha por lo que verdaderamente amaba. El eco de sus pensamientos resonaba con fuerza cuando un artículo inesperado llegó a sus manos, un proyecto similar exitoso en otra ciudad. Ese descubrimiento cambiaría el rumbo de su lucha. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Clara comenzó a planear su próximo movimiento. Clara se despertó objetiva en su nuevo día. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, iluminando los libros y documentos esparcidos sobre la mesa, testigos silenciosos de su intensa búsqueda de conocimiento. A partir de aquel artículo, su mente se despliega en múltiples direcciones. Cada idea, cada estrategia, cada conexión potencial resonaba como un eco, rebotando dentro de su cabeza y tomando formas concretas. Esa mañana, respiró hondo y se armó de valor. Había decidido que iba a redactar un plan sólido para su propuesta. La primera tarea era definir claramente el objetivo. ¿Qué quería conseguir con su proyecto? ¿Cómo podría transformar no solo la vida de Miguel, sino la de otros niños en su situación? Las palabras, empoderamiento y empatía, danzaban en su mente, y así comenzó a esbozar un borrador. Una puntualidad meticulosa adornaba su proceso. Cada elemento debía ser claro y conciso. Inclinándose sobre el papel, Clara dejó fluir sus pensamientos. Mi visión es crear un programa que empodere a los niños con capacidades diferentes a través de la relación terapéutica con animales, facilitando su inclusión social y el desarrollo emocional. Mientras escribía, el esbozo de su proyecto tomaba forma en la pantalla de la computadora. Las palabras parecían cobrar vida, cada frase era un ladrillo en la construcción de su sueño. La tarea la desbordaba de energía. El temor al fracaso parecía disiparse ante la incertidumbre que el proceso mismo le brindaba. Estaba en un estado de flujo, donde cada idea se conectaba con otra en una cascada frenética de creatividad. De repente, una llamada inesperada interrumpió su concentración. Era doña Marta, una amiga de la familia que había estado siguiendo su lucha con inquietud. La invitó a un encuentro donde otros padres de niños con condiciones especiales podrían estar interesados en escuchar su propuesta. Clara sintió cómo su pecho se encogía ante la posibilidad de tener que presentar sus ideas en voz alta. Pero también la adrenalina surgió como un resorte, era el momento de dar un paso al frente. La reunión se convertiría en su primer verdadero desafío, una prueba de su capacidad de comunicación y persuasión. Enseñarle a su hijo a superar obstáculos era un acto de amor, pero se encontraba en la encrucijada de tener que hacerlo también con otros. Al cerrar la conversación, se sintió iluminada, pero la presión que sentía se volvió más implacable. Durante las semanas siguientes, Clara dedicó horas a preparar su presentación. Revisó datos, recogió testimonios de padres y posibles beneficiarios,
y finalmente utopía y realidad comenzaron a conjugarse. Necesitaba convertir ese ideal abstracto en algo tangible. En cada revisión, su autocrítica se intensificaba. Las dudas mantenían un diálogo interno constante, ¿y si no lo entienden? ¿Y si no creen en mí? El día de la reunión llegó, y se sintió como un gladiador a punto de enfrentarse a una batalla. Las voces a su alrededor variaban entre apoyo y escepticismo. A medida que el grupo comenzaba a congregarse, Clara sentía que el peso de sus decisiones se concentraba en sus hombros. Cuando comenzó a hablar frente a los padres que compartían sus experiencias, sintió como cada palabra requería una piedra de su aliento, cada gesto se cargaba de significado. La presentación no era únicamente sobre su iniciativa, era su vida, su hijo, su lucha, y su deseo de romper barreras. A muchos les resonaban sus defensas fomentadas por situaciones parecidas, mientras otros permanecían en un silencio introspectivo. El intercambio de gestos era un espejo de aceptación, pero Clara sabía que el intento de romper muros era más complejo. Cuando se sentó finalmente, con los aplausos sonando en sus oídos, una mezcla de alivio y ansiedad invadió su cuerpo. La recepción había sido positiva. Había despertado dudas e impulsos, pero el camino a la aceptación aún era un laberinto. Aquel encuentro la llevó a reflexionar sobre su propósito. El apoyo que había recibido comenzaba a ser un impulso, pero también debía enfrentar el contraste con quienes no la apoyaban. La veracidad de su discurso resonaba con los miedos que aún persistían, no solo de lo que otros pensaran, sino de su propia incertidumbre. Mientras la reunión se disolvía, Clara se sintió ante un nuevo dilema. Necesitaba afianzar el compromiso, asegurar que su propuesta tomara forma. Íntimamente comprendió que quizás no fuera suficiente solo con su iniciativa, tenía que probarse a sí misma en la confrontación, a ir más allá de las sombras que perpetuaban su lucha en silencio. Esa noche, al llegar a casa, acarició a Miguel y pensó en los gigantes que debía enfrentar. En el rincón de su mente, nuevas imágenes comenzaron a formar un escenario. Aquella noche Clara planearía no solo el próximo movimiento, sino cómo podría forjar un camino más sólido hacia su verdad, sus convicciones. Y entre esas visualizaciones, un mensaje iluminó su teléfono: he escuchado sobre tu iniciativa y quiero hablar contigo. La maraña de emociones se disparó de nuevo. ¿Quién sería? Podría ser la clave que había estado buscando. El zumbido del teléfono resonó en la habitación, interrumpiendo el momento de calma que Clara había creado en su mente. Se aferró al dispositivo, indecisa sobre si abrir el mensaje. Sabía que esa propuesta podría ser un hito en su camino, pero también su mente se inundó de dudas sobre la validez del mensaje. ¿Quién era este contacto? ¿Qué esperaban de ella? Después de un par de respiraciones profundas, decidió abrir el mensaje. La conversación virtual la introdujo a Tomás, un terapeuta especializado en terapia asistida con animales. Su primer pensamiento fue de aliento, entendía que esto podría traer una nueva dimensión a su proyecto. Pero ¿qué tipo de futuro podría concebir con esta nueva conexión? Se sentía como si una puerta se abriera, pero la incertidumbre sobre lo que habría detrás la mantenía alerta. Acordó una reunión con Tomás en un café cercano, deseosa de compartir sus ideas y escuchar lo que él podría aportar. Mientras se preparaba, notó un cambio en su estado emocional. Las preguntas que una vez la atormentaban comenzaron a tomar forma como desafíos a enfrentarse. Tenía la oportunidad de llevar su proyecto a un nuevo nivel, y eso la llenó de motivación. Al llegar al café, el aroma a café recién hecho la envolvió, creando un ambiente propicio para la conversación que se avecinaba. Tomás la saludó con una sonrisa y una energía contagiosa que pronto la hizo sentir más relajada. Al compartir su objetivo, sus palabras se desbordaron con pasión. Habló de Miguel, de sus sueños y de cómo su propuesta podía transformar la vida de muchos niños. Tomás escuchó atentamente, haciendo preguntas que la impulsaban a profundizar en sus ideas. Con cada respuesta, Clara se daba cuenta de que tenía más conocimientos de lo que había creído. Durante la conversación, Tomás mencionó técnicas específicas sobre la interacción entre niños y animales. Su enfoque en cómo el contacto con los animales podía incitar emociones profundas y curativas resonó en Clara. Cada referencia que hacía el terapeuta parecía agregar un ladrillo más a la base de su proyecto. Clara también notó que muchas de sus preocupaciones se disipaban, pues él compartía su pasión por la causa. Sin embargo, a medida que se adentraban en el meollo del asunto, Clara se dio cuenta de que Tomás solo estaba interesado en colaborar si lograban conseguir financiamiento. La conversación dio un giro inesperado, ya que la idea del dinero la despojó de parte de la euforia que había experimentado. Teniendo en cuenta sus limitados recursos económicos, la presión de recaudar fondos rápidamente se intensificó. Se sintió como si una nueva sombra se alineara en su camino,
una sombra del miedo al rechazo. ¿Realmente puedes conseguir lo que se necesita?, se preguntó Clara internamente. ¿Y si todos sus esfuerzos resultaban en nada? Un silencio incómodo se instaló entre ellos, y Clara sabía que en ese instante, debía decidir si se dejaría intimidar por las barreras financieras o si encontraría un camino para superarlas. Al finalizar la reunión, Tomás le aseguró que tenían potencial para avanzar, pero necesitarían reunir recursos y apoyo de manera estratégica, lo que significaba confrontar directamente a los inversionistas y a quienes podrían creer en su proyecto. Clara sintió una mezcla de desasosiego y determinación. Lo que había comenzado como un flujo de ideas había evolucionado en un laberinto lleno de desafíos financieros y exigencias estratégicas. Mientras regresaba a casa, las calles parecían reflejar su turbulencia interna. La incertidumbre y la ansiedad se entrelazaban con la convicción de que había algo valioso en lo que estaba construyendo. Sabía que este camino le brindaría una oportunidad única para crecer, no solo profesionalmente, sino también como madre y defensora de su hijo. Esa noche, Clara se sentó frente a la computadora una vez más, cada clic tecleado era un paso hacia lo desconocido. Estaba decidida, necesitaría no solo fe, sino también un plan. Mientras escribía, el eco de palabras de Tomás aún retumbaba, y por primera vez se sintió capaz de enfrentar la presión, de superar la ansiedad y utilizarla como un impulso para expandir su visión. Cuando pensaba que la noche amanecía, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. He escuchado sobre un concurso de financiamiento, ¿te gustaría que te ayude a inscribirte? La emoción creció en su pecho mientras los latidos se aceleraban. Sería esa la oportunidad que tanto necesitaba. Todo estaba a punto de cambiar, pero el camino que se extendía ante ella estaba lleno de desafíos y decisiones difíciles. Clara sabía que el verdadero test de su convicción apenas comenzaba. El mensaje de Tomás resplandecía en la pantalla, marcando no solo la posibilidad de financiamiento, sino un catalizador para un cambio radical en la vida de Clara. La idea de inscribirse en el concurso comenzó a tomar forma, un nuevo esquema que entrelazaba su ambición con la esperanza. Consciente de que no podría permitir que el miedo a la incertidumbre la detuviera, Clara se armó de determinación. Días más tarde, Clara se sentó a preparar su propuesta. La computadora frente a ella se convirtió en un espacio de concentración absoluta. Cada palabra que escribía era un paso hacia su visión, y cada ajuste que realizaba en el contenido la acercaba a la meta. La presión se sentía menos como un peso que la aplastaba y más como una energía que la impulsaba. Cada argumento que construía sobre cómo la terapia asistida con animales podía impactar la vida de los niños la llenaba de confianza, era su visión, y estaba empezando a verla cobrar vida. Mientras delineaba los puntos clave de su proyecto, comenzó a recordar los momentos que había compartido con Miguel y cómo su vínculo con los animales había sido un refugio para él. Este recordatorio la llenó de un profundo propósito. Clara se dio cuenta de que la idea de esta propuesta no solo representaba el deseo de cambiar su vida, sino sobre todo la de su hijo. La imagen de él sonriendo al interactuar con un perro la llenó de emoción y la motivó aún más. Pero, ¿sería suficiente para convencer a los financiadores? Dedicó las siguientes semanas a investigar sobre otros proyectos exitosos, analizando qué los había hecho destacarse y cuáles eran los errores comunes a evitar. Esta búsqueda no solo le brindó información valiosa, sino que también le proporcionó un sentido de comunidad, al menos de manera indirecta. En cada historia de éxito, Clara encontraba fragmentos de inspiración que agudizaban su visión y consolidaban su fe en el camino que había elegido. Sin embargo, la realidad de tener que presentarse ante un panel y defender su proyecto comenzó a abrir un pequeño abismo de ansiedad en ella. Cuestionamientos sobre su capacidad para transmitir la importancia de su propuesta la golpeaban con fuerza. Las noches de insomnio comenzaron a ser parte de su rutina. En esos momentos de desvelo, la duda se colaba, susurrándole al oído que tal vez no tenía lo necesario para lograrlo. Fue en una de esas noches en que decidió hacer un cambio. Clara se levantó, armada con un bolígrafo y un cuaderno. En lugar de dejar que la ansiedad la paralizara, escribiría sobre sus temores. Los desahogó uno a uno, convirtiéndolos en un plan de acción. Reflexionó sobre sus fortalezas, recordando lo que Tomás había dicho, que su autenticidad y pasión eran su mayor activo. En aquella hoja desgastada, se esbozaron las primeras preguntas que podría enfrentar en la presentación: ¿por qué eres la persona adecuada para este proyecto, y qué impacto esperas lograr? Los días se convirtieron en semanas mientras Clara continuaba afinando su propuesta. Cada ensayo que hacía frente al espejo le confería confianza. Aunque la ansiedad aún pulsaba en su interior, en vez de ceder ante ella, aprendió a canalizarla en su voz y actitud. En el momento en que recibió el aviso de que el concurso se acercaba, sin embargo, comprendió que necesitaba un último elemento para completar su preparación, una historia real que pudiera contar.
Algo que capturara el corazón del jurado. Un suceso que tuviera el poder de conmover y educar. La búsqueda de una historia resonante la llevó a un hogar de cuidados de animales, donde comenzó a observar las interacciones de los perros con diferentes personas, cada una con sus propias luchas y historias. Los días de observación se convirtieron en horas aprendiendo sobre las diversas terapias que se practicaban. Sin duda, se dejó cautivar. Pero en esta búsqueda de inspiración, Clara se encontró con un suceso que no solo emocionó su espíritu, sino que también la dejó con una inquietante revelación sobre el impacto que las experiencias de vida de los animales podían ofrecer. Era un perro llamado Luna, que había sido resignado a un rincón del refugio, un animal que, a pesar de su pasado traumático, emanaba una singular luz cuando se acercaba a los más vulnerables. Clara se dio cuenta de que, si podía hacer que su historia girara en torno a la conexión entre Luna y los niños, tendría una narrativa poderosa entre manos. Pero, ¿podría su historia realmente lograr el cambio que ella deseaba en su proyecto? Con ese dilema en la mente y la adrenalina empezando a fluir, Clara se preparó para la revelación de cómo la vida de un perro podía entrelazarse con la de su hijo, lo que podría significar si lograba contarlo bien. Sabía que la verdadera prueba de su dedicación y valor estaba a punto de comenzar. La presión en el pecho de Clara aumentaba exponencialmente conforme se acercaba el día de la presentación. Se desvelaba cada noche ensayando frente al espejo, pero las palabras parecían evadirla en ocasiones. Su mente se llenaba de imágenes de Luna y Miguel, pero también de dudas que se transformaban en ecos en su cabeza. A pesar de sus avances, la autocensura era implacable. Cada ensayo parecía anteponer un elevado estándar que aún no había alcanzado, como si cada vez que sus labios producían su historia, parte de ella se desvaneciera. Fue en uno de esos ensayos en los que cometió un error que encendió una chispa de reflexión. En lugar de mencionar cómo la interacción con Luna podría beneficiar a los niños, se limitó a describir la tristeza del refugio. Se detuvo, sintiendo que había caído en una trampa. Se dio cuenta de cuán fácil era perderse en el dolor y la desesperanza, cuando lo que realmente quería era proyectar la esperanza y la sanación que llegaba con la terapia asistida por animales. «Te están viendo, Clara. ¿Qué estás tratando de comunicarles?», pensó para sí misma. Era un momento revelador, necesitaba recalibrar su enfoque. Decidió salir a caminar, buscando despejar su mente. El aire fresco la llenó de energía y la condujo hacia un parque cercano. Allí, presenció a un grupo de niños jugando con sus perros. La alegría era palpable, las risas resonaban y los niños se entregaban sin reservas a la conexión con esos animales. Clara sintió que el nudo en su pecho empezaba a deshacerse. Aquella imagen la llevó a comprender que no solo le narraría al jurado una historia, le transmitiría una experiencia. Con renovada claridad, regresó a casa y se sentó frente a la computadora. Cada palabra que escribía ahora venía cargada con el deseo de inspirar, no solo informar. En lugar de centrarse en los desafíos, empezó a resaltar los beneficios visibles de la intervención canina. ¿Cómo podía Luna, con su historia tan rica, convertirse en un símbolo de resiliencia y amor incondicional? Esa historia debía tener un impacto, un poder que resonara en los corazones de los que la escucharía. Cuando finalmente terminó la propuesta, no solo sintió que había cumplido con una tarea, comprendió que había dado forma a una misión. Aquella propuesta era más que un vehículo para conseguir financiamiento, representaba su compromiso con su hijo, su lucha y su autenticidad. Clara sabía que si podía transmitir su pasión por el proyecto, la posibilidad de tocar vidas se ampliaba considerablemente. Mientras revisaba los últimos detalles, un mensaje de Tomás iluminó su pantalla. Ofrecía apoyo y le recordaba una conversación previa, donde había mencionado que a veces, las emociones más fuertes acompañan ideas audaces. Esa idea la golpeó de frente, su historia de Luna debía ser contada desde un lugar de vulnerabilidad, donde su propia realidad y la conexión con Miguel pudieran brillar. El día de la presentación llegó y Clara se vistió con una blusa blanca, un símbolo de pureza y renovada determinación. Cada paso hacia el escenario resonaba con el eco de los ensayos, de las caminatas en el parque, de la profunda conexión entre su vida y la de Luna. Pero algo en su interior aún se retorcía, un indicio de que aún no había llegado completamente a la meta. A medida que se acercaba a la mesa del jurado, las palpitaciones comenzaron a intensificarse. La primera mirada que recibió la llenó de incertidumbre. Sabía que lo que estaba en juego era más que su propuesta, era su visión, su sueño de proporcionar a Miguel y otros niños un refugio emocional. Y así, con un profundo suspiro, comenzó a hablar, consciente de que cada palabra marcaría el compás de su futuro. Sin embargo, antes de que pudiera esbozar la historia conmovedora de Luna, un imprevisto interrumpió su presentación. Un miembro del jurado, con una mirada crítica,
le lanzó una pregunta directa que hizo tambalear sus pensamientos. ¿Realmente crees que este proyecto podría cambiar vidas? ¿Puedes darnos un ejemplo concreto? Clara se vio atrapada entre la necesidad de justificar su visión y la urgencia de conectar con su audiencia. Era su momento de verdad, y mientras las luces del escenario brillaban intensamente, sintió que la verdadera prueba de su pasión apenas comenzaba. Clara inhaló profundamente, el aire frío del auditorio se colaba entre sus pulmones, mientras una oleada de ansiedad la invadía. La pregunta del jurado reverberaba en su mente, la urgencia de dar una respuesta que no solo defendiera su proyecto, sino que también capturara el corazón de los presentes, se intensificaba. Cerró los ojos un instante y visualizó a Miguel en su habitación, rodeado de juguetes, pero sin interés en ellos. A veces, se sentía atrapado en su propio mundo, como si una barrera invisible lo separara de la alegría que otros niños experimentaban. Ahora mismo, Clara debía derribar esa barrera a través de las palabras, de una historia que no solo necesitaba ser contada, sino que debía resonar con fuerza. Luna no es solo un perro. Es una compañera, un activador de sonrisas y un puente a la felicidad. A medida que hablaba, la imagen de Luna, corriendo y jugando, se dibujaba vívida en su mente. La forma en que un simple roce de su pelaje podía hacer que Miguel dejara de lado su dolor y temor, eso era lo que debía transmitir. Un día, en una sesión anterior, Miguel se sintió muy frustrado. Se negaba a hacer sus ejercicios de motricidad porque no podía creer que algún día lo lograría. Pero Luna, que siempre parece saber cuando alguien necesita un empujón, se acercó lentamente, colocándose a su lado. Fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, Miguel comenzó a acariciarla. Clara se dio cuenta de que su voz también temblaba, pero la historia fluía con una claridad renovada. De esa conexión surgió una pequeña chispa. A través de Luna, él comenzó a soltar un poco su resistencia. No solo fue un momento terapéutico, fue un instante de entendimiento. El cachorro movía la cola, y él, por primera vez, sonrió. Sus ojos brillaban mientras recordaba la escena. En ese instante empezó a realizar gestos más seguros, sus manos comenzaron a moverse, y su mirada dejó de estar perdida. Las palabras resonaron en el salón, y Clara tomó fuerza al ver que algunos miembros del jurado se inclinaban hacia adelante, interesados. La historia había comenzado a tomar vuelo, pero aún no había terminado. Ese día, en vez de solo preocuparse por lo que no podía hacer, Miguel aprendió que podía ser el dueño de su historia. Y eso es exactamente lo que entregué cada día al trabajo con él y otros niños en situaciones similares, la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, un capítulo donde Luna es la protagonista en su proceso de sanación. El silencio tras sus palabras era palpable, una mezcla de asombro y reflexión. Pero la pregunta de aquel miembro del jurado seguía latente, como una espina en su mente, había tocado corazones, pero había logrado convencer con hechos. Clara se mantuvo firme, buscando un camino para presentar los datos que respaldan su propuesta. Su mente se llenó de estadísticas y estudios que abarcaban la efectividad de la terapia asistida por animales. Sus compañeros habían trabajado por meses en investigaciones que respaldaban el enfoque que ella estaba defendiendo. Los estudios demuestran que, comenzó, su voz adquirió un tono decididamente más seguro. Pero a medida que avanzaba, notó un cambio sutil en las expresiones de los jurados. Algunos se veían confundidos, otros incluso escépticos. Sentía que el aplomo que había encontrado empezaba a desvanecerse. De pronto, una voz interrumpió su argumentación. ¿Y si esto no funciona? ¿Qué sucede cuando un niño no responde a la terapia? La pregunta era otra sacudida emocional. Clara sintió que su humanidad estaba a la vista, expuesta ante el escrutinio. El peso de su vulnerabilidad se hizo presente nuevamente. Comprendía que no había solo que presentar estadísticas o historias lindas, debía enfrentar el temor real a la decepción. ¿Qué haría si sus esfuerzos se desvanecían en el tiempo? Esa duda era el reflejo mismo de su lucha interna, un dilema que no solo enfrentaba en el escenario, sino que enfrentaba cada día al lado de Miguel. La tormenta de dudas volvía a enmarañarlo todo. Y aunque podía sentir que su presentación se deslizaba hacia un precipicio de incertidumbre, Clara sabía que el momento de la verdad se extendía ante ella. Podía optar por dejar que las dudas la consumieran o encontrar fuerza en su historia, en Luna y en la resiliencia que tanto deseaba despertar. Con un respiro profundo, se comprometió a responder no solo como una profesional, sino como la madre que había conocido dos caras del miedo, la de no poder ayudar a su hijo y la de vivir con la esperanza inquebrantable de que todo era posible. Una chispa de determinación encendió su visión. Sería más que solo una presentación, sería un grito de guerra ante sus propias inseguridades, y en su batalla, podría finalmente liberarse de la sombra de la duda que había cargado tanto tiempo. Clara inhaló profundamente,
dejando que el aire frío atravesara sus pulmones mientras su mente se proyectaba hacia adelante, buscando maneras de transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Para ella, cada palabra era una oportunidad de trascender la duda, de no solo convencer a los jurados, sino de reafirmar su propia confianza en un enfoque que había nacido de su profundo amor por Miguel. El miedo a la decepción está presente en cada momento de nuestra vida, empezó, con una firmeza que parecía haberse infiltrado en su tono. Pero también he aprendido que el verdadero riesgo es no intentar, no abrirnos a lo que podría suceder. La presencia de Luna en la vida de Miguel no es una simple casualidad, es una demostración de cómo el amor y la empatía pueden guiarnos hacia lo inesperado. Mientras su voz resonaba en la sala, Clara pensaba en sus años de formación, cada éxito y cada fracaso que la habían llevado a ese mismo instante. Recordó aquellos días en los que se sentía como si estuviese nadando contra la corriente, luchando por encontrar el enfoque correcto y sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. La angustia de pensar que no era suficiente era un eco constante, sin embargo, el impulso por avanzar nunca la abandonó. Mis mentorías y las sesiones anteriores con los niños nos enseñan que, a pesar de las barreras, siempre hay una salida. La conexión que se establece con un animal puede parecer simple, pero es poderosa. Cuando Miguel interactúa con Luna, se abre a un mundo donde su historia se reescribe en cada emoción. Clara hablaba de manera más apasionada a medida que el temor iba siendo sustituido por la convicción. Detrás de cada palabra había una historia personal. Miguel no era solo un niño con retos, era su hijo, su amor y su esperanza. Comenzó a mencionar los informes que había recopilado, cada uno respaldando la efectividad de los métodos de intervención que usaba. En el estudio de 2022 que se realizó en Madrid, se observó que el 75% de los niños mostraron mejoras significativas en sus interacciones sociales tras la inclusión de la terapia asistida por animales. Los 9 pares de ojos eran un espejo que le devolvía su propia imagen. Clara reconocía la atención, pero también veía la curiosidad que leía en sus miradas. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. No siempre será un camino fácil, pero hay algo que he aprendido de Miguel: la perseverancia y la esperanza son antídotos poderosos que deben ser cultivados. Al mirar alrededor, Clara sintió un ardor en su interior. La decisión de compartir su propio miedo y su propio viaje se hizo evidente. Cada miembro del jurado representaba un consejo que había callado en su interior durante años. Era un momento de prueba, no solo de su propuesta, sino de su habilidad para ser auténtica. Lentamente, su voz se tornó más suave, casi como un susurro. Luna también es un reflejo de la propia vulnerabilidad de Miguel. Un sitio seguro. Muchos días, cuando todo se siente oscuro, ella es su luz. Si hay un niño que puede beneficiarse del poder de esta conexión, creo que cada esfuerzo valdrá la pena. El silencio envuelto en la sala era apabullante, no había lugar para escapar. Clara sintió el desafío que se cernía sobre ella, como si toda su vida se resumiera en esa sala, ante esos rostros. La presión de su propia autoexigencia comenzaba a adquirir un matiz palpable. Si no arriesgamos, si no buscamos esos momentos de conexión genuina, nunca sabremos quiénes podemos llegar a ser. La última pregunta de aquel jurado retumbaba en su mente: ¿y si esto no funciona? Clara se dio cuenta de que, más allá de las estadísticas y los datos, había un mensaje fundamental que necesitaba transmitir. El fracaso es una posibilidad en todo proceso, pero también lo es el éxito. A veces, se trata de resolver juntos el tejido de lo imprevisto. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara concluyó: no vendemos una terapia, ofrecemos una ventana al cambio. Aunque no tengo todas las respuestas, tengo el compromiso de seguir intentándolo, de abrazar cada momento con la esperanza de que la unión entre un niño y un animal puede ser transformativa. Y cuando miró a su alrededor, se sintió capaz. No importaba si los jurados se mostraban receptivos o no, lo que realmente la movía había permanecido en el aire. En ese instante, supo que, sin importar el resultado, había dado un paso decisivo hacia su propia liberación. Tal vez las dudas persistirían, pero aprendió que cada pregunta también podía ser una oportunidad para crecer. Sin embargo, a medida que la sala se llenaba de murmullos y comenzaron a tomar notas, sintió que una nueva etapa de su vida se preparaba frente a ella. ¿Podría esta presentación ser el impulso que necesitaba para lanzarse hacia nuevos proyectos, incluso aquellos que jamás se había atrevido a soñar? Con la mirada fija en el jurado, el futuro comenzaba a tomar forma, un futuro lleno de posibilidades inciertas pero emocionantes. Clara sintió el latido de su corazón resonando en sus oídos mientras salía de la sala. La presentación había sido intensa, y a cada paso que daba, sus pensamientos se agolpaban desordenadamente, como las hojas en un día de viento. Necesitaba claridad. Cuanto más tiempo dedicara a pensar en lo que había dicho, más podía explorar dentro de ella misma.
Mientras caminaba por el pasillo, un sentimiento de inquietud la invadió. La inseguridad estaba ahí, acechando en las sombras de su mente, recordándole que había tomado una posición de vulnerabilidad. Le asaltó la imagen de los jurados, sus expresiones, el murmullo que había seguido a sus palabras. ¿Realmente creyeron en mí?, se cuestionó, su mente saltando de una posibilidad a otra. Pero, en medio de esa confusión, hubo una chispa de determinación que empezó a prenderse. Estaba decidida a aprovechar esta oportunidad. Comenzaba a vislumbrar la transformación que había experimentado. Cada paso hacia el crecimiento era también un paso hacia afuera, más allá de la caja que había construido para sí misma. Reconocía que había estado atada a expectativas ajenas, a un camino elegido por otros, temerosa de perseguir su propia voz. ¿Qué me detiene?, se preguntó Clara en voz alta. Ya no podía culpar a la timidez o al miedo al rechazo, había encontrado su plataforma y debía aprovecharla. Las posibilidades eran abrumadoras, quizás necesitaba reinventar su propuesta, incorporar a otros profesionales, hacerla aún más integral. Su mente comenzó a formular un plan. Clara tomó el teléfono y empezó a buscar a viejos colegas. Había conocido a innovadores y pensadores en su campo durante su trayectoria, y algunos de ellos habían forjado sus propios senderos. Tal vez podrían ser aliados en su emprendimiento. La red de contactos que había cultivado se convertiría en un recurso valioso. ¿Por qué no forjar conexiones que se cruzaran tanto profesional como emocionalmente? Un camino alternativo que reflejara sus aprendizajes y la experiencia de Miguel. Mientras se sumergía en su búsqueda, su mente viajaba a los días pasados, recordando a aquellas personas que la habían inspirado. Había un investigador cuyo trabajo había resonado profundamente en ella, su enfoque para entender la empatía en los niños era justo lo que quería incorporar. Era hora de no solo inspirarse, sino de generar un diálogo, de nutrir su propia visión con las ideas de otros. Así, comenzó a escribir un correo a ese investigador. Con cada palabra que tecleaba, la emoción crecía. Una chispa de acción le proporcionaba energía, y la incertidumbre empezó a desvanecerse. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, una pregunta persistía, ¿y si confundía la pasión con la razón? La preocupación la encontraba en cada receso de su mente. El miedo al fracaso podía ser paralizante, pero algo en su interior le decía que ahora era el momento de ser fiel a su curiosidad, de explorar y desafiar los límites de lo posible. Escribió su último correo de la noche, lleno de detalles de su proyecto, invitando al investigador a colaborar. Eso la llenaba de emoción, pero el retumbar de la incertidumbre nunca desapareció del todo. Al finalizar la escritura, se relajó con un suspiro. He dado el primer paso, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Clara volvió a mirar su teléfono, considerando a quién más podría contactar. En ese momento, sintió que estaba, por fin, construyendo el puente hacia su futuro deseado, uno que rompía con los miedos del pasado. Mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir, su mente seguía activa. La sensación de empoderamiento que había construido durante el día y la duda que aún persistía la impulsaban hacia adelante. Con un leve toque en el corazón, Clara pensó que aquel correo no sería el último, que cada conversación abriría nuevas puertas. Ese impulso renovado la lograría llevar a un lugar donde las preguntas no solo fuesen sobre las inseguridades, sino sobre un futuro brillante que aún no había imaginado. Sin embargo, antes de caer en un sueño reparador, un mensaje llegó a su teléfono. Era de uno de los jurados, solicitando una reunión. Clara, con el pulso acelerado, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué rumbo tomaría en esta nueva travesía? Clara despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y expectativa. La llamada del jurado la sorprendió, y su contenido, reservado aún en la oscuridad, despertó tantas preguntas en su mente. Mientras se preparaba para la reunión, cada paso que daba resonaba como un latido, un recordatorio de cuán lejos había llegado en su camino y, al mismo tiempo, del arduo trabajo que aún tenía por delante. Cuando llegó al café para la reunión, la luz del día iluminaba cada rincón con una calidez esperanzadora. Se sentó en una mesa que ofrecía una vista del parque, donde los niños jugaban y las familias compartían risas. Clara sintió que, en ese momento, el mundo podía ser un poco más brillante, una metáfora de su propio viaje. ¿Sería este el inicio de un nuevo capítulo en su vida? El jurado, un hombre de mirada comprensiva, llegó puntual. Después de unas palabras de cortesía, Clara se dispuso a escuchar atentamente. Él comenzó a hablar de su interés en el proyecto, destacando lo que había encontrado atractivo en su presentación. A medida que sus palabras se deslizaban, Clara sintió que una chispa de validación comenzaba a encenderse en su interior.
Lo que me impresionó fue tu capacidad de conectar la historia de Miguel con el poder transformador de los animales en terapia, dijo el jurado. Sin embargo, quiero que consideres algunas áreas de mejora. Tal vez podrías incluir más evidencias sobre la eficacia de este enfoque, además de tu opinión personal. Clara sintió, interiorizando sus sugerencias. Este juicio no era un rechazo, sino un impulso hacia la perfección. Necesito ser más concreta, reflexionó. Era un desafío que la invitaba a crecer, a construir no solo desde la pasión, sino desde la solidez de datos y experiencias compiladas. Durante la conversación, Clara comenzó a esbozar nuevas ideas, entrevistas a investigadores, testimonios de padres cuyas vidas habían sido transformadas. El jurado parecía igualmente interesado, tomando notas mientras ella hablaba. Cada palabra que salía de su boca se sentía más fuerte, más clara. El miedo de ese compañero persistente empezaba a desvanecerse, siendo reemplazado por un renovado sentido de propósito. Cuando la reunión llegó a su fin, el jurado le prometió que trabajaría un par de semanas en evaluar su proyecto y que le recomendaría a personas clave de la comunidad para que lo apoyaran. Mientras Clara se alejaba, sintió que ese encuentro marcaba el inicio de la creación de algo verdaderamente impactante. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros, llamadas y revisiones. Clara se dedicó a integrar las sugerencias que había recibido, mostrando un enfoque más profesional hacia su propuesta. Cada conexión que hacía se sentía como un eslabón más en la cadena de su desarrollo, fortaleciendo su empoderamiento y su red. Un día, mientras revisaba los datos y las historias de otros niños y sus respectivos animales, Clara sintió una profunda satisfacción. Sabía que cada pequeño paso la acercaba a su objetivo no solo de obtener financiamiento, sino de crear un programa significativo. Había llegado a admirar su propio camino, y eso era un logro que nunca había anticipado. Finalmente, el día de presentación ante un panel de inversionistas llegó. Clara se presentó con confianza. Sabía que su trabajo había sido sólido y creía en la misión que estaba defendiendo. Mientras hablaba, notó que su pasión se reflejaba en los rostros atentos del jurado. Presentó una vez más la conmovedora historia de Miguel y Luna, pero esta vez enriquecida con datos y experiencias vivas de otros apoyos terapéuticos. Al concluir, sintió un eco de calma interior. No hay nada más que pueda hacer, se dijo a sí misma. Había ofrecido su verdad y su visión de cambio. Mientras los inversionistas deliberaban, Clara sintió que la ansiedad dejaba de ser su dueña. En su interior, había una certeza renovada, el valor de su lucha había florecido no solo para Miguel, sino también para tantos otros niños. El jurado, tras deliberar, confirmó que su propuesta sería financiada. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un torrente de satisfacción la envolvía. Había demostrado que su pasión era también su fortaleza. Había transformado sus dudas en un vehículo de cambio real. Días después, al mirar a Miguel jugando con Rocky, Clara notó cómo su pequeño hijo brillaba más que nunca. Sonreía, conectando con el mundo y sus posibilidades. Ese día, Clara entendió que su lucha personal la había llevado a crear un espacio donde otros podrían encontrar su voz, un mundo donde las limitaciones se rompen a través del amor. Y en ese instante, del que había enfrentado tantos miedos, ahora se sentía en control, capaz de conquistar cualquier desafío que la vida presentara. La revolución en su vida personal, profesional y como madre, había comenzado. Clara había alcanzado una autoconfianza sólida y el reconocimiento merecido de su labor. Caminó hacia el futuro, llevando consigo el amor de su hijo y la fuerza de una madre decidida a transformar el mundo. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal.